Bien, ya conocemos las características básicas del framework Cocos 2DX y adicionalmente hemos conocido un poco cuáles son las clases que vamos a incluir en nuestro juego que vamos a realizar a lo largo del curso. Ahora vamos a comenzar a programar nuestro juego utilizando todas estas clases extensiones del framework Cocos 2DX. Ya conocemos un poco las clases, pero si no conoces cómo importar las clases que yo te proveo para realizar tu juego o poder guiarte, la manera de hacerlo es sencillamente pegar los .h y los .cpp en la carpeta clases y seguidamente en la carpeta jni en el archivo android.mk realizar la importación de cada uno de los .cpp que vas a utilizar en el juego. En este caso, la clase utils, pop-up, pausa, topo, menú principal, el hub y todas las clases que vimos en videos anteriores que vamos a utilizar a lo largo de la creación del juego. Vamos a comenzar a codificar el juego y la clase que vamos a utilizar como clase base es game.cpp. Para saber qué es la clase inicial en nuestro app-delegate es la clase que nosotros inicializamos como la primera escena que se va a cargar en nuestro juego, es decir, nuestra variable escena de la clase game es la que va a ejecutarse como escena en la primera pantalla que aparezca de nuestro juego. Esta clase, adicionalmente, posee un .h en donde coloco una serie de variables y la definición de las diversas funciones que voy a utilizar. Tengo mi cccArray de topos, una serie de flotantes que me van a determinar algunas características de tiempo del juego, mi cccsize que me determina el tamaño de la pantalla y un booleano para saber si el juego está pausado o no. Adicionalmente, una serie de funciones que me van a ayudar a la creación del juego. Veamos ahora en el .cpp y comenzar a codificar alguna de esas funciones. Primero vamos a comenzar con la función onExit. Algunas de estas funciones te recomiendo leer la documentación de Cocos 2DX debido a que el nombre de ellas no es sencillamente porque yo quiero, sino porque esta es la nomenclatura del framework. La primera función que vamos a codificar es la función onExit que se va a ejecutar cuando nuestro juego se haya terminado. En esta función lo único que vamos a hacer es a nuestro ccArray o a nuestros sprites de topos llamar a la función release para liberar la memoria, que más adelante sabrás la utilidad de esto, y adicionalmente vamos a llamar a la clase cclayer y ejecutar la función onExit. Por medio de esta función vamos a terminar nuestro juego de forma correcta sin dejar memoria ejecutándose en segundo plano. Seguidamente en nuestra función onEnterTransition.didFinish vamos a inicializar algunas funciones que se van a ejecutar al inicio de nuestro juego. La primera de ellas es habilitar la pantalla táctil, que como sabemos es por medio de la sentencia setTouchEnable y enviando como parámetro true. Seguidamente, a nuestra escena vamos a llamar a la función inicializarJuego, la cual es una función propia de nuestra clase y en ella lo que vamos a hacer es inicializar nuestro fondo que vamos a agregar al juego, colocarle la escala para que se ajuste al tamaño de la pantalla y agregarlo a la escena. De igual manera, como lo hemos venido haciendo, es por medio de un cccstring de nombre file que va a ser igual a nuestra clase utils, que como sabemos va a contener funciones que nos va a ser de utilidad a la hora de ejecutar acciones repetitivas, y en este caso vamos a llamar a la variable getArtFactor para saber la escala de nuestra pantalla y en el caso de que sea mayor modificarla a una imagen de alta definición o de menor definición. Creamos nuestro cccstring a partir de ese if o de esa condición, colocando la sentencia css y la imagen para nuestra pantalla de alta definición va a ser moles piso bg.png. Y en este caso, como tengo una sola imagen, va a ser la misma imagen en el caso de que mi pantalla sea de una menor resolución, moles piso bg.png. Esta sentencia solo te la muestro para que tú cambies la imagen a una de mayor definición en el caso de que la pantalla sea de mayor definición. Seguidamente creamos nuestro sprite, ccsprite, background va a ser igual al ccsprite, create a partir del nombre del archivo que cargamos por medio de la sentencia anterior, file, get, cstring. Seguidamente vamos a agregarle posición a ese sprite, bg, setPosition, utilizando la función ccp
llamando a nuestra clase utils para conocer el tamaño de nuestra pantalla, que como sabemos es por medio de la función s por el width entre 2 para que se ajuste en la mitad del ancho, y de igual manera utils 4 puntos s.height entre 2. De esta manera nuestra imagen se va a ubicar en el centro de nuestra pantalla. Lo último que vamos a ejecutar en nuestro inicializar juego es agregar escala a nuestra imagen para que se adapte al tamaño de nuestra pantalla. Como ya sabemos, es por medio de una variable escala que va a modificar nuestro background, que en este caso ya lo hemos hecho por medio de la función utils scale sprite, y enviamos sencillamente el nombre del sprite. En videos anteriores sabemos el procedimiento de hacer el cálculo de la diferencia entre la imagen y la pantalla y colocarlo de escala a nuestro sprite. Lo último que hacemos es agregar ese sprite a nuestra escena, a child bg en la posición 0, para que se ubique en la posición más baja en la pantalla de nuestro juego. También en nuestro constructor de escena, en este caso el cc escena del juego, vamos a crear un objeto de cada una de estas clases para saber si funcionan correctamente y más adelante comenzar a personalizar el juego. Colocamos cc escena, que lo vamos a llamar escena igual a cc escena 4 puntos create. A esa escena vamos a comenzar a identificar nuestros componentes por medio de tag. Le enviamos un tag que se va a denominar tag piso game piso escena. Vamos a crear un objeto de tipo game, va a ser igual a g, un objeto de la clase game 4 puntos create. Vamos a agregarlo a nuestra escena por medio de la sentencia sc a child, sería nuestro juego, que sabemos que es una capa en la posición 0, y el tag que va a tener es tab game layer. Vamos a continuar agregando nuestro hub o nuestra barra de información de vidas y puntaje, que va a ser igual a hub 4 puntos create. Lo agregamos de igual manera a la escena, a child, que se va a denominar h en la posición 1, y el tab que va a tener es tab piso hub. Un objeto de la clase pausa que se va a denominar p, de igual manera pausa 4 puntos create, y lo agregamos a la escena, a child p en la posición 1, y se va a denominar tab pausa. Por último, vamos a crear un objeto de la clase GameOver, GO, lo vamos a inicializar GameOver 4 puntos create, y lo agregamos a la escena, a child GO en la posición 1, tab GameOver, y por último retornamos toda la escena y todos los componentes que se agregaron a ella. De esta manera comenzamos la creación de nuestro juego agregando componentes que sabemos que vamos a utilizar a lo largo del juego, inicializando los sprites de nuestro juego, en primera instancia nuestro fondo de pantalla, y colocando o inicializando las funciones que vamos a utilizar en este caso para salir y para habilitar el toque de pantalla en nuestra aplicación. Vamos a ejecutar nuestro emulador y a ver que funciona correctamente hasta ahora lo que hemos realizado. Como podemos observar, se realizó la primera acción en nuestro juego, que en este caso es la de carga de imagen de fondo de pantalla. Adicionalmente, como no ocurrió ningún error, entonces se crearon los diversos componentes que vamos a utilizar: el hub, el objeto de GameOver, del main menu, del pausa, y más adelante continuaremos codificando nuestro juego y utilizando las diversas herramientas del framework Cocos 2DX.